invitarle a abrir su Biblia en Apocalipsis 20. El tema de esa mañana es el reino milenial. Y déjenme decirles que hay muchas posiciones en cuanto a lo que significa estos 1000 años que aparecen en el libro de Apocalipsis. Son tan variadas que algunos comentaristas hasta se saltan estos 10 versículos. Pero como en Impacto estudiamos versículo por versículo, no podemos saltarlos. Así que vamos a enfrentarlos esta mañana. Hay 3 interpretaciones más comunes en cuanto al reino milenial, ¿verdad? Una interpretación popular es los amilenialistas. Son aquellos que consideran que este reino terrenal de 1000 años es algo alegórico y es un reino no terrenal, sino un reino espiritual, ¿verdad? Esa es su postura. Que cuando el Señor dice que va a establecer su reino, está hablando de establecer su reino en el corazón de cada uno, ¿verdad? Que no es algo literal. Ellos son los amilenialistas. Hay otro grupo grande también que se llaman los postmilenialistas. Ellos consideran que sí, el reino es terrenal, es aquí en la tierra. Sin embargo, este reino para ellos ya comenzó. Según ellos, Jesús fue atado, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz. Y ahora la iglesia representa el reino de Dios. Y ellos a través del evangelio, ¿verdad? Están estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Y la tierra va a cambiar, ¿verdad? Porque los cristianos y la iglesia van a hacer luz y van a traer justicia sobre la tierra. Y al final Jesús viene para reinar sobre la tierra. Esta escatología postmilenialista es muy popular entre la iglesia católica y también la iglesia reformada, ¿verdad? Es muy fuerte. Ahora hay una tercera posición que se llama premilenialistas. Esta posición lo que dice es que Jesús regresa y Él establece su reino terrenal. Él ata a Satanás y Él establece su reino aquí. No es la iglesia, sino Él mismo. Esta interpretación del milenio, ¿verdad?, está basada en Apocalipsis 19 y 20 de una manera ordenada. El 19 habla acerca del Armagedón, el regreso de Jesús, ¿verdad? Y el 20, Él establece su reino. Esta mañana vamos a estudiar en esta visión, porque creo en esta parte, en esta perspectiva del milenio, porque creo que hermenéuticamente, de manera literal, ¿verdad? Y contextual, creo que esta es la que más se acerca a lo que la Biblia dice, los premilenialistas, que es Jesús quien regresa, que es Jesús, ¿verdad?, quien establece su reino, ata a Satanás y reina por 1000 años sobre la tierra. Ahora vamos a leer el texto en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El milenio comienza con el encierro de Satanás. Dice en el versículo 1 que un ángel, no se menciona quién es, ¿verdad? Muchos consideran que podría ser Miguel, ¿verdad? Viene con la llave del abismo, que es la prisión donde están encerrados los demonios, con una gran cadena, y luego dice que prendió al gran dragón, y se mencionan
4 nombres de Satanás que hacen referencia a la misma persona. Dice, y prendió al gran dragón. La idea es de una bestia monstruosa, ¿verdad? Eso es lo que significa el dragón. La serpiente antigua, que hace referencia a Satanás en el Edén, ¿verdad? Cuando dice en Génesis 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿verdad? Del Edén. Es interesante estas referencias porque nos ayudan a comprender cómo es Satanás. Lo presenta como una bestia, ¿verdad? Furiosa, en la idea del dragón. Luego la serpiente antigua, que es el animal más astuto. Por eso es que con Satanás nosotros no podemos razonar. Cuando viene la tentación a mi vida, cuando viene la invitación a pecar a mi vida, lo que no debo de hacer es razonar. Lo que debo de hacer es obedecer. Porque si yo razono con Satanás, yo voy a perder. Él es más astuto que yo y que todos los que están aquí. Entonces el segundo nombre es la serpiente antigua. El tercer nombre es diablo. El diablo dice ahí en el versículo 2 que es el diablo, y diablo significa difamador, el que habla mal, el que acusa. Y cada vez que yo difamo, acuso, hablo mal, participo del carácter del diablo, ¿verdad? Nosotros somos de los que debemos bendecir. Y la última característica que usa acá, el último nombre es Satanás, que significa adversario. Entonces este ángel agarró a Satanás y dice que lo prendió y lo arrojó, lo encerró y puso un sello sobre la puerta del abismo para que no saliera por 1000 años, ¿verdad? Ahora también nos aclara que va a ser desatado por un poco de tiempo al final. Yo les pregunto, hermanos, pensando en las posiciones sobre el milenio, ¿esto ya pasó o va a pasar? ¿Cómo presenta a Satanás el Nuevo Testamento? ¿Lo presenta como un león amarrado, encerrado? No, lo presenta como un león rugiente, buscando a quien devorar. También en el libro de Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Potestades. O sea, Satanás está suelto. Y no solo está suelto, está trabajando. Nosotros no entendemos la magnitud del trabajo de Satanás en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Pero Satanás está trabajando arduamente para impedir que nosotros vivamos para el Señor, sirvamos al Señor, caminemos con el Señor. Hay muchas personas que dicen, y no le echen la culpa al diablo de todo, y es cierto, él no tiene la culpa de todo, pero tiene parte. Tiene parte, porque él trabaja día y noche contra la obra del Señor. Él está poniendo tropiezos todo el tiempo. Por eso la oración del Padre Nuestro, piensa en la oración del Padre Nuestro al final. Dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el mal está día y noche trabajando en contra de los hijos de Dios. Satanás hoy está libre, está trabajando. Pero en el milenio el Señor lo va a encerrar por 1000 años. Vamos a ir a la siguiente parte. Vamos a leer ahora del versículo al versículo 4. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En ese tiempo Satanás es encerrado, pero hay otra cosa que pasa en el milenio.
Y es que los santos gobiernan. Dice en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En el texto no dice quiénes son. Solo dice que habían tronos preparados para estas personas a quien Dios les dio el privilegio de reinar con Él, de juzgar con Él. Ahora, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay promesas para los siervos de Dios que son fieles, que le sirven, que le aman aquí en la tierra. La promesa del Señor es que ellos van a reinar con Él cuando Él venga. Así que aunque el texto no dice quiénes son estos que se sientan a reinar con el Señor, en base a estas promesas podemos deducir que los que reinan con el Señor en el milenio son los siervos fieles. Me gustaría compartir con ustedes un pasaje que está en 2 de Timoteo 2, del 8 al 13. 2 de Timoteo 2, del 8 al 13. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mira esto, versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Escucha esto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese pasaje es una invitación para nosotros a sufrir por el Señor, a esforzarnos en el reino de Dios, en la predicación del evangelio, en buscar la salvación de aquellos que el Señor ha escogido para salvación. Dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Yo quiero preguntarle esa mañana, y quisiera que se pregunte, ¿cuál es su meta en cuanto a la eternidad? Porque con tristeza puedo decir que muchos se conforman con entrar al cielo. Para muchos es suficiente un día entrar al cielo. Pero creo que esa no es la meta correcta. No es el objetivo correcto. ¿Sabe? El anhelo de cada uno de nosotros debería ser reinar con Cristo. No solo entrar al cielo, reinar con Cristo. Esta debería ser la meta. Esforzarnos aquí en la tierra para vivir de una manera que glorifique el nombre del Señor. Servirle al Señor fielmente, estar dispuesto a sufrir por Él. Porque anhelamos no solo entrar al cielo, anhelamos reinar con Él. Y mi meta, hermanos, mi meta no es solo llegar al cielo, de verdad. Yo quiero reinar con Él. Y yo quiero animarle también a pensar qué es lo que está buscando acá, porque la forma en cómo usted vive para el Señor aquí determina también su lugar allá. Va a ser parte de los que van a reinar con Él. Entonces necesita esforzarse aquí, necesita sufrir por Él. Servir al Señor no es fácil. Trabajar en la obra del Señor no es fácil. Hay muchas cosas que son fáciles en esta vida. Pero si hay algo difícil es servir al Señor. Porque se enfrenta ante Satanás y sus huestes, al desprecio del mundo y a veces el desprecio de los mismos hermanos. Sin embargo, todo aquel que quiere reinar con el Señor debe estar dispuesto a sufrir por Él, a esforzarse por Él.
Que su meta, hermano, no sea solamente entrar. Que su meta realmente sea reinar con Él. Vamos a avanzar ahora. ¿Qué más sucede en estos 1000 años? Versículo 4 al 6, Apocalipsis 20. Del 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Además de que Satanás es atado, además de que los santos gobiernan, también el texto habla de una resurrección de los mártires de la tribulación. En ese tiempo los mártires de la tribulación volverán a vivir. La idea es que van a resucitar para reinar con el Señor. La Biblia explica en ese texto la forma en cómo va a morir todos aquellos que se aferren al testimonio de Jesús y sean fieles a la palabra en el tiempo de la tribulación. Dice que serán decapitados. Esta va a ser la forma en que los testigos de Jesucristo van a morir en la tribulación. Decapitados, ¿verdad? Ahora, lo bonito es que no importa cómo muera un siervo de Dios acá. Lo bonito es que el Señor lo va a levantar. Y no importa en cuántos pedazos lo partan, el Señor lo va a levantar entero y va a volver a la vida. Hermanos, lo más importante no es cómo vivimos, lo importante no es cómo morimos acá. Lo importante es que el Señor nos va a levantar un día. Esto es lo importante. Y estos hombres fieles en la tribulación, estos que no adoraron a la bestia, estos que permanecieron fieles a la palabra, Dios los va a levantar un día. Y esto debe ser de ánimo para nosotros, porque a veces tenemos temor de servir al Señor y olvidamos que el Señor es fiel y nos va a levantar un día. Ahora, en el versículo 5 también hay una bendición que aparece acá en el texto, ¿verdad? Versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La Biblia enseña que hay dos muertes. Una muerte física aquí, ¿verdad? Y todos vamos a morir. Pero el que ha puesto su fe en Jesús va a resucitar con Él. Y la segunda muerte no va a tener potestad sobre Él, porque si hay algo a lo que le debemos de temer, no es a la primera muerte. Esa es la segunda muerte. Porque la segunda muerte representa el juicio de Dios sobre todo aquel que no creyó. Una vez que nosotros venimos a Cristo, nuestra primera muerte ha sido arreglada. Ese no es problema. Pero si usted no tiene a Cristo, el problema no es la primera muerte, la segunda. Porque va a ser levantado solo para ser juzgado y echado al lago de fuego, que es lo que sigue en el siguiente párrafo. Una vez que estos santos resucitan, dice el texto que van a reinar con el Señor por 1000 años también. Entonces, esto pasa también en el milenio, la resurrección de los mártires de la tribulación. Versículo 7 y versículo 9
al final de los 1000 años. Dice, versículos 7 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al final de ese periodo de 1000 años, la tierra se ha vuelto a poblar nuevamente. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes de la tribulación, todos los que creyeron en Cristo y sobrevivieron a la tribulación, entran vivos al milenio, al reino del Señor, y hay abundancia de paz, y hay abundancia de justicia, y hay abundancia de bienestar. Y lo que empieza a pasar es que la humanidad empieza nuevamente a reproducirse a tal manera que llenan el mundo nuevamente. Y hay naciones, ¿verdad? Y hay pueblos y se llena el mundo nuevamente. Pero sucede algo, y es que el Señor suelta a Satanás nuevamente. Y de pronto hay preguntas en nuestra mente y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué Dios soltaría a Satanás al final del milenio? Mira, la única manera que nosotros tenemos de demostrar que amamos al Señor es cuando hay la posibilidad de no amarle. La única manera de ser fieles al Señor es cuando hay la posibilidad de ser infieles al Señor. El mal ha sido necesario siempre para poder mostrar nuestro amor, nuestra fidelidad al Señor. Si no hubiese mal, si quitamos el mal, entonces quitamos también la voluntad, la decisión. Piensa un momento, si el mal no existiera, ¿qué seríamos nosotros entonces? Seríamos robots, seríamos personas sin voluntad, sin amor, sin fidelidad. Esto era necesario. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiésemos tomar la decisión a quién vamos a servir, a seguir. En el Edén, Adán y Eva tomaron la decisión a quién creer. Si iban a creer a Dios o iban a creer a Satanás, y ellos tomaron la decisión de creer a Satanás. Al final del milenio, las personas también van a tener una oportunidad de definir de qué lado van a estar. Y es sorprendente que aun viendo el gobierno del Señor terrenal, su paz, su justicia, su abundancia, la gente se va a rebelar contra Jesús. Y una vez más la palabra es verdadera, porque dice que el rebaño es pequeño, el del Señor. Son pocos. Fueron pocos. Son pocos hoy y serán pocos al final de los tiempos también. Porque las naciones van a unirse a Satanás y se van a rebelar contra él. Dice que van a ser como la arena del mar. Y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Yo quiero preguntarte esa mañana, ¿cuál es la ciudad amada? ¿Cuál es la ciudad amada? La verdad es que ni queremos decirlo, está bien. Está bien. Es Jerusalén. Dios va a establecer su reino terrenal aquí. Y la capital va a ser Jerusalén. Y muchas veces a nosotros los cristianos, a la iglesia, no sé, nos molesta sentir que Dios va a restablecer a Israel y va a poner su reino ahí. Pero hermanos, no seamos envidiosos. Alegrémonos que el Señor va a restaurar Israel, que va a establecer su reino en Jerusalén. Alegrémonos. Ellos son nuestros hermanos, alegrémonos por ellos. ¿Sabe? Tomamos la actitud del hermano mayor en la historia del hijo pródigo.
Y estamos enojados. ¿Y por qué el Señor va a restaurar a Israel si ellos se han portado tan mal? En vez de gozarnos que el Señor va a traer nuevamente a su pueblo a sus pies. Hermanos, nosotros somos la esposa del Cordero, no tenemos nada que envidiarles. Al contrario, deberíamos de amarles y orar por su restauración. Hay una declaración que el Señor hizo en Juan, capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Escucha esto, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor tiene dos rebaños, pero al final el Señor va a ser un solo rebaño y habrá un solo pastor. Nosotros no tenemos que ver a Israel como enemigos, no. Son parte del rebaño del Señor. Y al final de los tiempos, Él los va a restaurar. Vamos a volver a Apocalipsis y vamos a ver la última parte. A diferencia del Armagedón, en el milenio no hay guerra, sino solamente una ejecución del Señor. El Señor ejecuta a sus enemigos. Dice versículo 9 y 10, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice que el pasaje dice que al final de los tiempos la gente, ¿verdad?, se une con Satanás y eran como la arena del mar y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Y ahí no hay guerra, no hay nada. El Señor solo desciende fuego, ¿verdad?, manda fuego y los consume a todos. Los consume. En un instante los consume a todos. No sé si ustedes han visto esas películas, ¿verdad?, del fin del mundo, ¿verdad?, que vienen los extraterrestres y con toda su tecnología y sus armas, ¿verdad? Y vienen los hombres y de alguna manera, no sé cómo, lo vencen y el hombre siempre vence, ¿verdad? Así son las películas. Si no, no es una buena película, ¿verdad? La buena película es que de alguna manera el hombre vence. En la Biblia la historia es diferente. En la Biblia no importa si los hombres son como la arena del mar, el Señor los va a consumir con fuego de lo alto. Él es el que vence. Él es el victorioso. El hombre no vence. Dios vence. Eso es lo que enseña la Biblia. Es diferente. Luego dice en el versículo 10, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba, escucha eso, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Qué te dice eso en cuanto a la continuidad del texto del capítulo 19? ¿A quién echaron en el capítulo 19 al lago de fuego? A la bestia y al falso profeta. Y ahora en el capítulo 20 a Satanás. Entonces sí hay una continuidad en el texto.
El milenio sucede después del Armagedón. Según el texto, hay una continuidad ahí. En el versículo 10 dice: y serán atormentados día y noche. Escucha esto: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. He escuchado a muchas personas dudar de la veracidad del infierno. Personas que dicen: no puede ser así. No. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo Dios puede castigar a alguien por la eternidad en el infierno? ¿Cómo? No puede ser así. Sin embargo, creo que el problema está en que nosotros no entendemos la magnitud de nuestros pecados. No lo entendemos. No entendemos la magnitud de nuestra rebeldía. Porque si la entendiéramos, diríamos: el infierno es justo. El infierno es lo que merecemos. Si nosotros comprendiéramos el significado de nuestro pecado, de nuestro desprecio a la bondad y a la misericordia de Dios, diríamos: el infierno es justo. Es lo que merecemos. Es lo que merece toda persona por haber rechazado la gracia y la misericordia del Señor por medio de Jesucristo. En la Biblia el infierno es algo real, es algo literal. Y en esta mañana yo no estoy aquí para meterte miedo. No estoy queriendo aterrorizarte. Solo quiero mostrarte una realidad en la Biblia. Y el infierno en la Biblia es una realidad, es algo verdadero. Una correcta interpretación del infierno, una interpretación literal, sugiere que el infierno es un lago de fuego que arde por la eternidad, pero no menos. O es el fuego que nosotros comprendemos o es más, pero nunca va a ser menos. Nunca va a ser menos. Y ahí va a ser enviado primeramente la bestia, el falso profeta, ahora Satanás, y en la siguiente semana, cuando estudiemos el juicio ante el trono blanco, que es el siguiente pasaje, todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Para terminar, tengo solo unas notas. El estudio literal de las profecías del Antiguo Testamento apuntan a creer que el milenio es un reino terrenal y futuro, que no es algo que está pasando ya, sino algo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Si usted lee el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, que son libros que fueron escritos en el exilio, ¿verdad? En este momento en donde Israel estaba siendo, ¿verdad?, perseguida. El Señor promete su restauración y eso no ha pasado aún. El milenio es el tiempo en donde todas estas profecías del Antiguo Testamento se vuelven realidad. Muchas veces nosotros cuestionamos la actitud de los judíos porque ellos crucificaron a Jesús y no aceptaron su reino. Pero es que las promesas del Antiguo Testamento decían que iba a ser un rey que iba a restaurar Israel, y Jesús no lo hizo en su primera venida. Para ellos era muy difícil conciliar el hecho de que él iba a ser el Mesías cuando él no estaba cumpliendo las promesas que se había hecho para Israel. Ahora, estas promesas de restauración tienen lugar en el milenio, cuando el Señor regrese, ya no para salvarnos de nuestros pecados, sino para establecer su reino terrenal. El Señor ha prometido la resurrección, escucha esto, no solo de los mártires de la tribulación, que eso estudiamos hoy, sino de todo el que cree en Él. Nuestras decisiones acá afectan nuestra eternidad allá. Todo aquel que cree en el Señor va a resucitar con Él. El hombre no puede vencer a Dios. No importa si se juntan y son como la arena del mar, el hombre no puede vencer a Dios. Hermanos, no importa si alrededor vemos que la gente no quiere nada con Dios.
Si vemos maldad y desobediencia por todos lados, el hombre no va a vencer. El Señor los va a aplastar un día. Estamos del lado del equipo vencedor. Estamos con el Señor. Dios consumirá a sus enemigos y los castigará eternamente. La Biblia habla del infierno como un lugar de tormento real, pero la buena noticia es que usted no tiene por qué ir ahí. La buena noticia es que hoy puede arrepentirse de sus pecados, hoy puede entregarle su vida a Jesucristo. Y el Señor prometió y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy puede poner su fe y su confianza en Jesucristo. Hoy puede entregarle su vida a Él. No tiene por qué ir a ese lugar. Ese lugar es para aquellos que han despreciado la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Vamos a orar.